Una pregunta, ¿lo copiamos? No, ese ya está en Classroom y lo van a copiar ahorita tan pronto acabemos la explicación. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Eh, Entonces, profe, les o voy a sea, pedir no el favor que tenemos que silencien los explicar, micrófonos. lo copiamos. Entonces, triángulos. ¿Listo? Ese es nuestro tema. Básicamente vamos a hacer un repaso rápido en el concepto de los triángulos, pero vamos a hacer énfasis en las propiedades. ¿Listo? Entonces, los triángulos ya sabemos que es un polígono de 3 lados. Como es un polígono, sabemos que para que pues, se le llame de esa manera, tiene que ser una figura cerrada y esa figura cerrada debe tener lados conformados por segmentos de recta. ¿Listo? Eso quiere decir que estos lados no pueden ser curvos, no son curvos. Si son curvos, directamente no es un polígono. Si la figura no es cerrada, tampoco es un polígono. ¿Listo? Esa es la primera parte. Entonces, un polígono. Eso es un repaso rápido, ya teníamos ese concepto de trabajos anteriores y básicamente el triángulo, como les acabo de decir, está determinado por 3 segmentos de recta, o sea, 3 trocitos de una recta y a cada uno de ellos se le denominan lados, ¿listo? O sea que aquí tenemos los lados. Ahí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Los que están en azul son los lados. Además, esos lados se unen en unos puntos, estos puntos que vemos acá. Estos puntos donde se unen los lados de un triángulo se llaman vértices. Se llaman vértices. ¿Listo? Es el vértice. Estos triángulos, como todos los polígonos, tienen dos tipos de ángulos. ¿Listo? Tiene acá los que están marcados, voy a cambiar de color, los que están acá marcados, estoy dibujando con color verde, que son los que se llaman ángulos internos. Ángulos internos. Y tenemos los que son llamados ángulos externos o exteriores, que es prolongar un lado, fíjense que aquí prolongué el lado B, y tomar el que es el suplemento del ángulo interno. Entonces este de acá, este de color gris, es el ángulo externo o exterior. ¿Listo? Que fueron los dos últimos temas que vimos en la unidad anterior. Los vértices se escriben con letra mayúscula, siempre. Entonces, fíjense que, voy a borrar esta partecita, fíjense que cuando yo coloco los vértices de este triángulo, están escritos con letra mayúscula. Siempre. ¿Listo? Los lados se escriben con las letras minúsculas, pero esas letras minúsculas deben ser las que corresponden al ángulo opuesto o al vértice opuesto. Me explico. Fíjense que aquí ustedes tienen el vértice A. El lado opuesto es el que está al otro lado. O sea que este lado que estoy señalando acá es el lado A, pero el A minúscula. ¿Listo? Este lado que está acá se llamaría C, porque si nos damos cuenta es el vértice C el que es opuesto. Por tanto, este lado de acá se llamaría B. Deben tener en cuenta eso, que se nombran de acuerdo al nombre del ángulo o del vértice opuesto. ¿Listo? Entonces, respecto a cómo se nombran. Entonces, los vértices con mayúsculas y los lados con minúsculas, pero deben ser las mismas letras del vértice opuesto. Los ángulos de un triángulo se escriben igual que los vértices. Entonces, por ejemplo, acá, si este es el vértice A, ¿sí? El vértice A, este ángulo también es el ángulo A. ¿Listo? Igual que el vértice, es el ángulo A. También sabemos que los ángulos se pueden escribir con letras griegas, como lo veíamos en la unidad anterior. Entonces esas letras griegas pueden ser alfa, puede ser beta, puede ser gamma, ¿sí? Aunque esa gamma quedó muy mal dibujada. Dime, Sofía. Ahora sí. Profe, ¿tenemos que copiar eso? No, señorita. Mejor dicho, sí, pero ahorita cuando acabemos, porque ese documento es el que está en el Classroom y que ustedes van a copiar ahorita cuando terminemos la actividad. Cuando termine la explicación mejor.
Entonces, los ángulos se nombran o con el mismo nombre del vértice, o sea, la letra mayúscula, o en letras griegas. Cualquiera de las dos notaciones es válida. ¿Listo? Entonces, necesito este espacio. Y acá viene lo que vamos a hacer énfasis, las propiedades. Resulta que los triángulos tienen un número, una cierta cantidad de propiedades. En este caso vamos a enunciar 4. ¿Listo? Recordemos que una propiedad es algo que se cumple siempre. Y estas 4 propiedades se cumplen siempre en cualquier triángulo. Entonces voy a explicarlas una a una. La primera dice que los lados de un triángulo, perdón, un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos. Y es mayor que su diferencia. Entonces, fíjense que este triángulo tenemos, o sea, lo que nos dice la propiedad es que si yo sumo A más B, el resultado de sumar A más B, perdón, C más B, el resultado de sumarlos tiene que ser mayor que A. ¿Listo? Esa es esta propiedad. Que si yo, disculpen, que si yo sumo A más B, o dos lados, cualesquiera, el resultado de la suma me tiene que dar mayor que el otro. Voy a colocarlo en términos de números. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si este lado midiera 10 metros y este lado midiera 8 metros, este lado necesariamente tiene que medir menos de 18 metros. ¿Listo? Este lado no puede medir 18 o más, porque eso querría decir que es más grande que la suma de los otros dos. Y eso no es posible, o sea, es un triángulo con esas características no se puede construir. Entonces este tiene que medir menos de 18. Esa es la primera. La segunda propiedad es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, siempre. Entonces supongamos que este ángulo mide 70 y este ángulo de acá también mide 70 grados. Entonces el ángulo que me falta debe ser el que me satisfaga esta propiedad. Entonces, ¿cómo escribiríamos eso? ¿Cómo lo calcularíamos? Sabríamos que es 70 grados, que es el de acá, más 70 grados, que es el otro. Perdón que estoy escribiendo fatal. Acá, 70 grados, que es el del otro. Más, y aquí me falta algo, para completar los 180 grados. Entonces, si sumamos, eso nos daría 140 grados, ¿no? 140 grados. Laura, ¿por qué solicitas manejar mi pantalla? Perdón, profe, es que quería salirme de la pantalla, que ahí estaba, pero le puse ahí como loquito. ¿En qué pantalla está? Espérame un segundito, espérame un segundito porque voy a aprovechar voy a continuar. Entonces, acá 140 más algo, porque me falta un dato, me tiene que dar 180. O sea que al resolver eso, ya sabemos qué número va acá, ¿cierto? Ahí debería ir 40, efectivamente. Para que 140 más 40 me dé los 180 que me tiene que dar. O sea que este ángulo de acá arriba necesariamente tiene que medir 40 grados. Para eso nos sirve esta segunda propiedad. ¿Listo? Para identificar esos valores. Tercera propiedad. En un triángulo a mayor lado se opone el ángulo mayor. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que este triángulo que está aquí abajo tiene 3 ángulos. ¿Listo? Aquí tenemos un triángulo, otro triángulo y otro triángulo. Hablo de los internos. Entonces, ¿cuál de los 3 es más grande? ¿El ángulo A, el ángulo B o el ángulo C? El B. B. El A, el A. El A. El A. B. El B, profe. El A. En este caso, el más grande es el B. Ah, sí. En este caso, el más grande es el B. ¿Listo? Entonces, es el B. Por tanto, si este ángulo, este es el ángulo mayor, quiere decir que el lado opuesto es el lado mayor. ¿Listo? O sea, el que está al otro lado guarda esa misma relación de tamaño. Si el ángulo mayor es el B, entonces el lado mayor es el lado opuesto a ese ángulo. En este caso, nos encontramos que este ángulo
es el ángulo menor. Quiere decir que el lado que está opuesto a él es el lado menor. ¿Listo? Eso es lo que me dice la tercera propiedad. Que al triángulo de mayor, en un triángulo, el ángulo más grande tiene como opuesto al lado más grande. Y el ángulo más pequeño tiene como opuesto al lado más pequeño. ¿Listo? Y la última propiedad que vamos a abordar por ahora es el valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos internos, no adyacentes. ¿Eso qué quiere decir? Voy a volver a darle números. Entonces supongamos que este ángulo mide 70, este mide 80, o sea que este debería medir 30. ¿Cierto? Profe, Entonces, si este ángulo mide 30 grados, el ángulo que está afuera, fíjense que eso es una línea recta. O sea que ese 30 más el ángulo alfa, que es el que está acá arriba, me debería sumar 180 grados porque esto es una línea recta. O sea, es un ángulo llano. O sea que este ángulo necesariamente tiene que medir 150 grados. Y fíjense que este 150 es lo mismo que sumar 80 más 70. Entonces 80 grados más 70 grados, ahí tendríamos los 150. Esa es la cuarta propiedad y es la última. Profe, ¿Listo? Entonces, Felipe, estabas alzando la mano.